Buenas noches, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 25, 24. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 24. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. En esta oportunidad Pablo está en Cesarea, está preso, y el capítulo 24 cuenta cómo Pablo hace su defensa ante Félix, que era el gobernador. Porque Ananías, que era el sumo sacerdote, con algunos ancianos de Jerusalén, lo empezaron a acusar. Ellos se buscaron un buen abogado llamado Tértulo y empezaron a acusar a Pablo de sedicioso, de cabecilla de la secta de los nazarenos. Y como leímos en este pasaje, después de unos días, Félix quiso ir a charlar con Pablo junto con su esposa Drusila, que aclara, dice que era judía. La historia secular cuenta que Drusila era la hija de Herodes Agripa I, que fue el que mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Esto lo vemos en Hechos capítulo 12. Su tío abuelo, también Herodes, fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y su bisabuelo, Herodes el Grande, fue el que intentó matar al Señor Jesús cuando era un bebé. Así que este es el árbol genealógico de esta mujer que se llamaba Drusila. Félix sedujo a esta joven porque dice que tenía alrededor de 20 años, cuando en este hecho que menciona junto a Pablo. Entonces, quizás por este matrimonio fue que Pablo mencionó estos tres temas que leímos cuando él empieza a compartir de su fe en Jesucristo. Ellos les piden eso. A ver, háblanos de tu fe en Jesucristo. Y Pablo menciona y habla, como leímos, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Seguramente este matrimonio pertenecía a la alta sociedad y había mucho de lo otro, de lo opuesto a esto, de mucha injusticia y mucho desenfreno. Por eso quizás Pablo eligió estos temas para predicarles también. Así que tenemos a Pablo que está preso, pero en vez de aprovechar esas charlas con Félix para que lo dejen en libertad, él aprovecha esas charlas para predicarle, para hablarle y confrontarlo con su vida, con su pecado. Pablo le hablaba a este matrimonio que estaba preso de su pecado. Él estando preso de su libertad, le habla a este matrimonio que estaba preso de su pecado. El Señor dijo, el que practica el pecado, preso es del pecado. No sabemos cómo Pablo ibanó estos tres temas: justicia, dominio propio y el juicio venidero. Pero es llamativo cómo Pablo simplifica la vida cristiana con el dominio propio. Y de esto quería que desarrollemos, que hablemos en esta noche. Mati hace unos 6 meses atrás nos dejó un devocional en la iglesia acerca de la templanza, que es dominio propio, cuando él estuvo desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Así que si después de este mensaje le quedan algunas dudas, busquen ese devocional en internet y seguro que se le van todas las dudas. El dominio propio nos habla de la batalla que tenemos que batallar cada uno de nosotros diariamente, ¿sí? Nos lleva a ese enfrentamiento entre lo que quiere nuestro cuerpo, ese pecado residual que queda en nosotros, y la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros.
El Espíritu Santo viene a cambiarnos, a transformarnos. Y el pecado que está en nosotros dice, no, 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 deja todo así, está todo perfecto. Y ahí empieza el problema, ahí empieza la batalla. El Espíritu queriendo formar el carácter de Cristo en nosotros contra el pecado y las cosas que nos quieren alejar de Dios. Si vamos a Lucas capítulo 21, hablando de esto, del dominio propio, el Señor hizo una advertencia, el versículo 34. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué quiere decir aquel día? Y está hablando de la venida de Cristo. Y el Señor les advierte, tengan cuidado, no se desvíen con glotonerías, embriaguez y los afanes de esta vida, cosas que no tienen control, ¿sí? Por eso la vida del creyente es una vida de control, de dominio propio. El Señor quiere que mientras nosotros estemos en este mundo esperando su venida, ojo, tengan cuidado, se pueden desviar con estas cosas cuando no tenemos control en nuestra vida. Pablo en Colosenses 3:5 lo dice de esta forma, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y empieza a dar listado, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas en las que estábamos cuando estábamos sin Cristo. Pero en el versículo dice, pero ahora, ¿sí? Como diciendo, pero ahora que son hijos de Dios, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Por eso leyendo estos versículos y queriendo hablar del dominio propio, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cómo estamos con respecto al enojo? ¿Controlamos nuestro enojo? ¿Cómo estamos con respecto a nuestras palabras? ¿Hay control en nuestras palabras, en nuestras expresiones, en lo que decimos, cómo lo decimos? ¿Hay control en no hablar de más y caer en el chisme? ¿Tenemos control sobre el dinero, de cómo lo utilizamos, de cómo lo gastamos? ¿Hay control en el tiempo? ¿Hay control me cuesta decirlo, pero ¿hay control en el alimento? Porque sí, le tengo que confesar que cuesta dejar o controlarse en el alimento. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Pero controlamos también nuestras actitudes, nuestras malas actitudes. ¿Hay control en nuestros sentimientos? ¿Controlamos nuestros pensamientos? Todas estas preguntas tenemos que hacernos para examinar cómo estamos con respecto a este tema del dominio propio. El dominio propio no es algo que nos sale natural. Como lo vimos, es fruto del Espíritu Santo. Es la obra de Dios en nosotros. Hay algunas personas que no tienen a Dios y son disciplinadas. Pero en cuanto a estos temas, en cuanto al pecado y muchas cosas que nos pueden pasar, necesitamos solamente este fruto del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos este dominio propio. No vale nuestros esfuerzos. Cuando hacemos algo con nuestro esfuerzo no vale, no cuenta. Cuando estamos siendo utilizados por el Espíritu Santo es cuando Dios va transformando y ahí sí cuenta. Eso sí es verdadero dominio propio. Una definición que me gustó de dominio propio es pensar y actuar bajo los principios bíblicos, aun cuando nuestros deseos o nuestros pensamientos estén en contra, ¿sí? Pensar y actuar bajo los principios bíblicos, aun cuando vaya en contra de nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Hay un proverbio en el capítulo 25, versículo 16, que dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado lo vomites. Hay muchos pasajes que encontramos en la palabra de Dios donde está en contra, muestra que está en contra de los excesos, ¿sí? Por eso la vida del creyente
no es una vida de descontrol, sino que es una vida moderada, ¿sí? No puede haber descontrol en nuestra vida en ninguna área. ¿Hallaste miel? Parece que al hijo de Salomón le gustaba la miel. Entonces, por eso Salomón le escribe, hallaste miel. Pero cada uno de nosotros lo tiene que reemplazar por aquello que nos domina, aquello que nos controla. Pablo le decía a los de Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, todo me es lícito, ¿lo conocen? Mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto es lo que tenemos que lograr en nuestra vida. Quizás por ahí no tenemos pecado, que obviamente el pecado tenemos que rechazarlo, ¿sí? Pero quizás hay cosas que son lícitas, que no son pecado, pero que muchas veces nos llevan al descontrol. Esto también quiere Dios que lo saquemos de nuestra vida. El dominio propio lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, cuando vemos el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, cada una de las partes del fruto se va autorrelacionando. Por eso necesito dominio propio para poder mostrar amor, para mostrar verdadero amor, ese amor sacrificial, el que da sin esperar nada a cambio. Tengo que tener dominio propio para no mostrar ese amor egoísta que muchas veces mostramos, o ese amor condicional. Necesito dominio propio para poder sentir gozo en esos momentos difíciles. Necesito dominio propio para no quejarme, no reducirme a la queja, sino que mantenerme en el gozo. Necesito también dominio propio para mantener la paz en las relaciones. Incluso con esos hermanos que nos caen pesados como yo, Dios les tiene que conceder dominio propio. Y en cada una de las partes de este fruto del Espíritu Santo necesitamos del dominio propio. Vamos a buscar un pasaje, Tito 2:11. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, que la palabra ahí es moderado, ¿sí? Con dominio propio, sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Parece que son los textos, los temas que Pablo eligió para hablar delante de Félix. Sobria, justa y piadosamente. En el libro de Proverbios, no lo busquen, tenemos muchos versículos que hablan y nos dan luz con respecto al dominio propio, lo bueno que es tener dominio propio. Pero también nos habla de las consecuencias cuando no tenemos dominio propio. Por ejemplo, Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otra versión de este pasaje dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Este texto está espectacular para aquellos que nos subimos al auto y nos transformamos. ¿Vieron? Parece que estamos buscando una excusa para encontrarnos con otro que se nos cruza en el camino o no nos respeta y empezamos a enojarnos y empezamos a perder el dominio propio. Mejor, más vale ser paciente que valiente. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Son términos que por ahí no los asociamos nosotros, porque no vemos muchos muros. Pero en los tiempos en los cuales se escribió el proverbio, una ciudad sin muro era una ciudad fácil de ser atacada. Y como era fácil de ser atacada, era una ciudad pobre.
una ciudad sin valor. Por eso, esto es lo que quiere decir este versículo. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, no le estamos dando valor a nuestra vida. No estamos cuidando nuestra vida. Por eso, cuando nosotros no mostramos dominio propio, no pensemos que estamos mostrando firmeza o dureza. No. La palabra de Dios nos dice que estamos mostrando debilidad, pobreza. Es difícil tomar con esto. Dominio propio, entonces, es el control que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, en toda área. El Espíritu Santo va a estar obrando desde el momento en que conocimos a Cristo hasta que Cristo nos venga a buscar. Va a intentar por todos los medios ir transformando nuestra vida, nuestro carácter y hacernos parecer a Cristo y practicar esto tan importante en nuestra vida, el dominio propio, para que neguemos el pecado, para que quitemos el pecado de nuestra vida, pero también que saquemos esas cosas que nos quieren controlar y que a Dios le desagrada. Por eso, el dominio propio está ligado a nuestra santidad. Podemos decir o medir nuestra santidad en función de cómo estemos de dominio propio. También el dominio propio va a mostrar y va a marcar cuán maduros espirituales somos. Un comentarista decía, no se extrañen de que el dominio propio esté último en la lista del fruto del Espíritu. Porque dice que Pablo, después de decirnos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, bueno, Pablo ahora quiere que lo pongamos en práctica. Y para eso vamos a necesitar el dominio propio. Pablo termina en ese capítulo 5 donde está el fruto del Espíritu. El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto es una muestra de dominio propio en el creyente. Pedro, al último pasaje que les invito a leer, dice 1 Pedro capítulo 4, Pedro también quiere hablar del dominio propio. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, amados, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios, que el tiempo que nos quede vivir en la carne, no lo hagamos conforme a las concupiscencias, de una forma desenfrenada, sin dominio propio, sino que ese dominio propio nos lleve a hacer la voluntad de Dios. Baste ya, el versículo 3 dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En todos estos actos hay desenfreno. A las personas de este mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esta palabra, disolución, habla sin dominio propio, sin control. Por eso Félix se espantó. Pablo, hablándole del juicio venidero, Félix podía ver que en su vida había mucho desenfreno y no había dominio propio. A las personas de este mundo les gusta, aunque no les parezca cosa rara que nosotros mostremos dominio propio, a ellos les gustan estas cualidades. Por eso nosotros, cuando estamos mostrando dominio propio,
estamos testificando de la fe en Jesucristo. Los que somos padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener control en distintas áreas de su vida. Por ejemplo, cuando son chicos, a tener control en sus reacciones, a sus emociones, a que no hagan ese famoso berrinche. No, ellos tienen que saber que el berrinche no se hace si no hay disciplina. Van creciendo y tenemos que ayudarlos también a que tengan control sobre sus alimentos, sobre lo que ven, sobre lo que hacen. Pero nosotros como padres debemos enseñarles esto tan importante también a nuestros hijos. Salomón se lo enseñaba a su hijo. En Tito lo mencionan en los hijos de los obispos, una característica que también tenía que ser sin disolución, la misma palabra que usaba. Pero somos los padres encargados también de enseñar esto tan importante en la vida de nuestros hijos. Por eso, con esto, hermanos, quería que podamos pensar y medir a ver cómo estamos en dominio propio. Sé que a todos nos cuesta, es una lucha que todos tenemos, porque nuestra vida como creyentes, podemos resumirla en esto: dominio propio. ¿Cómo estamos con respecto al dominio propio? ¿Sí? Y que realmente nos animemos a poder cambiar. Que no nos quedemos con esto de que, bueno, yo soy así, o hasta que llegué, sino que tenemos la oportunidad de ir cambiando en este mundo mientras vivamos, dejar que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros y realmente nos cambie, nos transforme. ¿O piensan ustedes que es muy difícil que Cristo sea reflejado en nosotros? Por ahí lo vemos como algo muy difícil. Pero es obra de Dios. Dios tiene todo el poder y está usando todo el poder para que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Que el Señor los bendiga.